para hacer una definición adecuada y poder definir cierto tipo de inversión en la parte de inversión pública. Sin embargo, la fórmula la que estamos convencidos es que en lo que llegamos a una definición, o la respuesta concreta es no hay una definición aún de cómo incorporar esa variable de cambio climático. Lo que sí es un hecho es que creemos que en lo que caminamos allá hay que tomar una serie de decisiones de este tipo, tal que podamos ir haciendo la mejor posibilidad de inversión. Es bien cierto que a la hora de que se hacen este tipo de inversiones, y estás con los expertos y dices, oye, bueno, dado el análisis probabilista, tenemos que hacer una inversión de tal tipo, y es donde salen escenarios conservadores que los propios expertos dicen, no, bueno, pues en vez de un periodo de retorno para tal tipo de infraestructura de 500 años, pues vamos a construirlo de 1000, ¿no? Sin embargo, es un tema más de percepción, de sensibilidad, de precaución, no lo sé, en el que tú estás contemplando en teoría una variable adicional por el efecto de cambio climático, porque efectivamente ya con un análisis probabilista que tú haces, en teoría tienes contemplados todos esos elementos o suficientes en términos de vuelta de un evento de esta magnitud. Entonces, eso podría comentar sobre el tema del análisis probabilista y el tema de cambio climático. Sobre el tema de Tabasco, le diste efectivamente a un punto muy positivo, porque el siguiente paso después de presentar, Raúl, este proyecto, decíamos que sería muchísimo más positivo, pero por otro lado no lo deseamos, que hubiera un evento similar en el que los costos evitados fueran al menos de la misma magnitud. Entonces ahí sí te das cuenta que sin haber vuelto a invertir el mismo nivel de recursos para construir obras de protección, al final del día entonces ese costo evitado fue mucho, el radio fue efectivamente mucho más eficiente, ¿no? Ahora, cabe señalar que lo que además ha permitido esto, ver que haber invertido $1 billón para obras muy específicas, nos ha permitido cada año dar un mantenimiento específico a este programa. Es decir, este programa vive, no solo se mantuvo durante 2008 y 2009, ha cambiado de nombres por cuestiones políticas, pero eso no importa. Lo que se ha mantenido es que con un buen análisis de riesgo se ha podido sustentar que cada año se dediquen recursos adicionales para darle mantenimiento, quizás expandir un poco más las obras, etcétera, ¿no? Esa es una parte positiva, yo creo. Gracias. Me voy a referir muy brevemente a dos de las consultas. La primera, cómo identificar en el análisis costo-beneficio lo que significa incluir el concepto, la variable de reducción de riesgo a desastres. Bueno, básicamente, por lo que expuse en el modelo nuestro, al ser, como lo mencioné, prácticamente incorporada la variable desde la génesis misma del sistema y en los proyectos igual desde su propia concepción, no tenemos, digamos, como norma hacer esos ejercicios comparativos de dos escenarios con y sin la variable riesgo de desastres en términos económicos cuantificada e incluida. Sin embargo, sí hemos hecho un par de ejercicios, básicamente algunos proyectos muy particulares, no con el objetivo de generalizar la respuesta, pero sí para hacer algunas mediciones, y es bastante significativo los datos que hemos encontrado en esos dos proyectos. Sin embargo, no quiero generalizarlos y más bien me voy por la respuesta a una conclusión de que todos los proyectos tienen incluida esta variable. Entonces, en todos los proyectos, en los diferentes análisis que hacemos, costo-beneficio, podemos garantizar que ya se han contabilizado como parte de los costos del proyecto y de la misma proyección y beneficio social que se tienen. Por otro lado, sobre la pregunta de cómo incorporar la parte de cambio climático en la inversión pública, bueno, al igual que Salvador, en México nosotros todavía tampoco tenemos la respuesta. Sí hemos hecho, pues, digamos, algunos intentos de acercarnos, pero todavía, como ustedes vieron, lo tenemos como un reto. Estamos en ese proceso de identificar algunas medidas para poder hacerlo, pero en términos generales coincido que tal vez la aplicación, y por ahí vamos, de algunos modelos probabilísticos muy de largo plazo podrían generarnos algún tipo de modelaciones para desarrollar algún tipo de instrumentos más específicos que permitan hacer este tipo de mediciones y contemplaciones. Por el momento estamos en ese proceso y todavía para nosotros es un tema no resuelto. Gracias.
Sí, sí, efectivamente en Costa Rica hay ese tipo de iniciativas, de investigaciones, básicamente de los centros académicos, de las universidades, haciendo algún tipo de aportes y algunas otras instituciones, incluso estatales, trabajando directamente en ese tipo de inversiones y son iniciativas que se están dando y es donde se está generando, digamos, algún tipo de conocimiento orientados en un mediano plazo a resolver la temática. Básicamente, instituciones de educación superior y centros de investigación de esas instituciones con algunos proyectos piloto. Hola, quería preguntarles a todos si habían considerado dentro de los cálculos de cómo calcular los beneficios de la reducción de riesgos de la inversión pública, otros beneficios adicionales, o sea, no nada más el costo evitado, sino otros beneficios económicos que puede haber, por ejemplo, promoviendo más inversión privada, dando más certidumbre, lo cual genera más inversión por parte de la empresa o otros beneficios, si están contemplados en los cálculos, los estudios que hacen para entender y para calcular el beneficio de la gestión de riesgos. Sí, bueno, básicamente la metodología que se está aplicando en casi todos los países con los que estamos trabajando es el tema de los costos evitados y casi siempre más costos incluso de pérdidas directas, porque los modelos que hablamos, o sea, normalmente para poder cuantificar todos los beneficios se aplica un modelo probabilista, o sea, que no se aplica un solo escenario, sino que se aplica todos los posibles escenarios de desastre que se podían dar. Entonces, tendríamos que asociar con cada uno de esos escenarios de desastre otros beneficios económicos, además de las pérdidas que se pueden evitar. Y eso, o sea, estamos empezando a trabajar un poco, hay algunas experiencias, pero la verdad que en la región apenas sí se está empezando con evaluar las pérdidas evitadas en términos de infraestructura física. Creo que es un paso siguiente ver otros beneficios, por ejemplo, los flujos económicos que se dejan de perder, incluso temas más intangibles que se podrían cuantificar, pero como digo, todavía estamos. Primero hay que tener la información primaria para poder generar los análisis probabilistas, para poder cuantificar las pérdidas evitadas. Yo creo que estamos empezando todavía en tener la información primaria para poder modelar, pero creo que es un camino hacia el que hay que ir porque hay otros beneficios añadidos. Bueno, en Europa, por ejemplo, se están cuantificando algunos valores con algunos, aunque sea algunos porcentajes, algunas proporciones de las pérdidas evitadas, cuánto podrían ser las pérdidas indirectas evitadas, los flujos evitados, pero todavía en la región casi no hay experiencia, vamos. Es algo interesante sobre lo que hay que trabajar. Sí, buenas tardes. Mi consulta tiene que ver con respecto a lo que suele suceder en algunos lugares. Tenemos casos de riesgos de desastre que son muy difíciles de detener, como en el caso de los volcanes, en la zona sur de Chile y Argentina, que por supuesto siempre hay cosas que se pueden hacer para minorar el desastre. Pero sobre todo, en este caso de trabajo, tenemos muchas ciudades que están bajo riesgo alluvial. En este caso, ¿hay algún organismo internacional, algún organismo financiero internacional, donde aquellas ciudades que están dispuestas a invertir puedan hoy día, en función de la inversión que hace, conseguir fondos para después devolver y que aporten a un fondo solidario que tiene que ver con la posibilidad de abarcar las obras necesarias? Si no he entendido mal la pregunta, se refiere a las posibilidades de que algunos organismos financieros financien ciudades, ¿no? ¿Podría explicar un poco más lo del sistema solidario, un poco a lo que se refiere? Sí. Sabemos que hay fondos internacionales solidarios para aquellos lugares donde existen desastres. Pero si hay en este caso, para aquellas ciudades que hacen el esfuerzo de hacer la inversión, la posibilidad de conseguir financiamiento en función de que la devolución aporte un fondo solidario que tenga que ver con esto, ir adelante con las obras de mejoramiento, ¿no? Y las obras de
Sí, pero me parece un tema financiero interesante, pero yo por lo menos no conozco mecanismos donde se premien, sí, nacionales, sí, algunos países han generado sistemas de incentivos al interno del país, pero digamos, internacionalmente, yo creo que, y lo que se está discutiendo es un poco este tipo de temas en el marco de la adaptación al cambio climático, etcétera, pero creo que los temas de incertidumbre son los que limitan el poder materializar ese tipo de mecanismos, porque al final estamos hablando, muchos de estos cálculos de pérdidas evitadas están en el contexto, digamos, del clima actual. Cuando hablamos del cambio climático es muy importante distinguir cuál de ese impacto es más un tema conceptual, porque realmente asociar qué parte del desastre podemos decir que es responsabilidad del cambio climático, por tanto las emisiones y por tanto un poco de las desigualdades en emisiones entre unos países y otros, es todavía un reto conceptual fuerte, pero una pregunta interesante. De hecho, yo quería compartirte un poco que en el caso de México, o sea, más que un organismo, buscar un organismo que te dé ese incentivo, en México lo que hemos utilizado es el esquema de transferencia de riesgo, ¿no? A partir de buscar un poco el incentivo mediante, en tanto definimos un proceso claro de cómo hacer una inversión, como el caso de Tabasco, en tanto tú asumes que hay un riesgo inminente, asumes la parte financiera y haces una transferencia a los mercados de capitales y de reaseguro, que es un poco lo que hacemos en México. Sin duda es un costo, pero en términos, cuando estás preparado a través de una medición del riesgo adecuada y más con un enfoque probabilista, que es lo que hemos hecho nosotros, puedes definir instrumentos más o menos finos a costos razonables, en vez de hacer una inversión fuerte en temas de infraestructura, en lo que terminas de hacer un estudio puntual, ¿no? Y en el caso concreto, solo de aplicación a México, esto que les mostraba es a nivel federal. Lo que tratamos de hacer es, justo como lo que tú planteas, un esquema de incentivos. A través del Fonden, a los gobiernos locales les decimos, si tú inviertes en hacer estudios de riesgo, o sea, ni siquiera todavía en una inversión de obra, pero si haces estudios de riesgo o si haces obra, cuando llegue un desastre, te vamos a dar un poco más de recursos desde la federación para… yo creo que la idea que tú estás manejando, nada más que a nivel internacional, sí existe y es una fórmula que funciona porque los estados o las localidades se ven incentivadas a identificar su riesgo, a tomar ciertas medidas y cuando viene el desastre, pues hay un poco más de apoyo, ¿no? Sobre eso también es un tema muy interesante cuando los propios países o las ciudades tienen sus propios modelos probabilistas de cálculo de riesgo, porque normalmente, si hablamos en el caso de las aseguradoras, a veces lo que tenemos son modelos tipo caja negra, que la aseguradora te dice, bueno, este es el riesgo que usted tiene, esta es su pérdida máxima probable. Sin embargo, y eso es un poco lo que ha venido trabajando el banco, es desarrollar modelos abiertos, donde la propia ciudad puede desarrollar su modelo y negociar con la aseguradora demostrando que está rebajando el valor del deducible, o sea, tenemos un deducible más bajo, por tanto, aseguradora, bájeme la prima. Ya, yo creo que hacia ahí es un poco que hay que caminar, que no sea un tema de black box y modelos cerrados, sino que las propias ciudades, los propios países tengan sus modelos de cálculo probabilista. En esto el banco viene trabajando desde hace varios años, incluso ahora estamos tratando de analizar cómo dimensionar bien la mejor combinación de instrumentos, incluyendo la reducción de riesgo como un instrumento financiero al final, porque al final lo que tenemos es ver el riesgo en su conjunto y ver cuánto es más interesante reducir, cuánto transferir, cuánto retener y bueno, al final habrá una parte que tenemos que quedarnos con ella donde vienen los sistemas